Dani, es una de las historias más fuertes, por lo menos en la Argentina, y tiene que ver con Walter Montillo, que es jugador de la Universidad de Chile, surgido en San Lorenzo de Almagro. Perdió a su abuelo de 91 años y a su papá de 61. Todo esto la semana pasada. Aquí hay una historia de tristeza por las dos muertes. Su mamá está también internada con una cuarentena obligatoria y con un positivo de coronavirus. Pero hay también un escándalo detrás de esta situación. La familia de Walter Montillo, el abuelo, el padre, la madre, habían decidido pasar la cuarentena en Coronel Brandsen, una ciudad cercana a la ciudad de La Plata. Sí. La clínica local nunca dio cuenta de que, sobre todo el papá, de 61 años, tenía coronavirus. Y esto generó que el intendente denunciara penalmente a la clínica. ¿Por qué? Porque en un primer momento se acusó directamente al municipio de haber ocultado esa información. Claro. Y ahora en Brandsen, y vamos a estar... Sí, porque hay un escándalo tremendo. Claro, vamos a estar en un rato en vivo. Más allá del drama personal de alguien que para el mundo del fútbol es conocido, es un escándalo a nivel... vecinos, todo, pues, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Puedes deducir que hay un montón que tienen síntomas, pero no figuran como contagiados. Claro, en realidad ellos no son de Brandsen. El papá trabaja o trabajaba de maestranza en tribunales. Era una persona sumamente conocida, estaba prácticamente allí adelante y era la persona que llevaba y traía... Ellos son de Lanús, Rob, de toda la vida. Y llevaban y traían los expedientes. Por eso también, digamos, en tribunales están bastante en alerta. Y vos lo decías, ¿no? Se fueron a pasar la cuarentena a Brandsen. Y ellos no son oriundos de ahí. Pero claro, entre otras cosas, la empresa funeraria dice, nosotros, digamos, manipulamos el cuerpo y no sabíamos que tenía coronavirus. Claro, obviamente. Bueno, y ahora, en un ratito va Julián Baccarini a reportar en vivo, tenemos la noticia triste de las muertes, por supuesto. Tenemos la noticia periodística informativa de que la mamá también dio positivo. Y esto también hace pensar a las autoridades de que puede haber más contagios. Y hay una ciudad que se pregunta cómo fue. ¿Esto es un protocolo que se repite en todos los otros pacientes? El que murió la semana pasada de otra causa. Neumonía. ¿No habrá muerto de coronavirus también? Claro, y por ahí contagió a toda la familia y no se dio cuenta. Si no se da el diagnóstico correcto, no se activa el protocolo y se sigue contagiando. Exactamente. Alejo. Dos muertes, un contagio. Un jugador de fútbol, en este caso Walter Montillo, murió su abuelo y murió su papá. Su mamá está internada con coronavirus positivo. Pero acá el escándalo es porque la clínica en donde murieron no notificó que los pacientes eran positivos de coronavirus. Y estamos en Brandsen con Julián Baccarini, trabajando en vivo. ¿Cómo está, Julián? Buen día. Hola Alejo, muy buenos días. Sí, nos encontramos en el Instituto Médico de Brandsen. Aquí fueron internados los familiares de Walter Montillo y primero fue internado su abuelo de 91 años, Oscar, que ingresó a esta institución y se le hicieron, digamos, no controles por el coronavirus, sino se lo atendió por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Terminó falleciendo aquí Oscar y también su padre Walter, de 61 años, Alejo. También, digamos, por una insuficiencia cardiorrespiratoria, o por lo menos es lo que denuncian desde la casa de sepelios. ¿Qué es lo que ocurrió? Al abuelo nunca le hicieron el test de COVID-19, sí al padre, pero falleció unos días antes de que llegue el resultado. Sin embargo, pidieron que vengan a retirar el cuerpo desde la casa de sepelios. Ambos cuerpos sin ser notificados o avisados, o por lo menos en su certificado de defunción, no aparecía el coronavirus como posible causa de muerte, que es lo que deberían haber avisado, sobre todo para el proceso que tienen que hacer de llevarlo a la casa de sepelios. Bueno, la casa de sepelios hace una denuncia puntualmente, viene aquí el dueño a hablar con el director del hospital y le hace este planteo de cómo no le avisan, porque días después da positivo el test que le hacen al padre de Walter Montillo. Y claro, los empleados realmente preocupados se tuvieron que recluir y sobre todo porque hubiesen tomado
otro tipo de medidas. Este Instituto Médico de Bransen está cerrado. Está cerrado y por 14 días se realiza desinfección, y también todos los empleados están en cuarentena, teniendo en cuenta lo que había pasado y que también estuvo la madre de Walter, Marta, que ya no está en esta institución porque está cerrada como estamos diciendo ahora, pero fíjate lo que son las ventanas de las habitaciones de internación. El intendente denunció a la clínica. El intendente también se sumó a esta denuncia que hicieron desde la casa de Sepelios, y el intendente también la llevó adelante. Bueno, la realidad es que una desprolijidad importante teniendo en cuenta todas las medidas que se estaban llevando a cabo, ¿no? Lo raro es puntualmente, me parece, Alejo, ¿no? Esto que pasó con el padre, con Walter, que una vez fallecido ya le habían tomado la muestra para ver si tenía coronavirus y no esperaron al resultado para que se lleve a cabo que retiren el cuerpo justamente de esta institución. Pero bueno, ahora lo que empieza a partir aquí es que hace ya unos 3 días, al menos, que está cerrada esta clínica, que se llevó un proceso de desinfección, que todos los empleados de la clínica, desde la parte administrativa hasta todos agentes de salud que estuvieron trabajando en esta clínica durante estos días, teniendo en cuenta los primeros días de abril, están en cuarentena. Recordemos que cuando vienen aquí los Montillos tienen una quinta en Coronel Bransen, y cuando empieza la cuarentena deciden quedarse en esta quinta que tienen ellos, tanto el padre, la madre y el abuelo de Walter. Bueno, no, es tremenda la historia, con esta triste noticia, ¿no? Y él estando en Chile, también en cuarentena con sus hijos, con su pareja. La verdad es que sí, como decís vos, es tremenda la historia, el desenlace. Y además y sobre todo alguna irregularidad. Y además, más allá de la irregularidad que marca Julián, sí, esta negligencia, ¿cuánto personal importante, útil, como se suele decir en estos días, cuánto primera línea de batalla ha quedado fuera del camino, al menos por 14 días? Claro, ahora Bransen tiene ¿cuántos profesionales menos? Claro, bueno, un lugar menos de atención. Y un lugar menos de atención. Que tranquilamente, si se hubiesen tomado las medidas o se hubiesen tomado el conocimiento adecuado en el momento preciso, bueno, se realizaba justamente el protocolo que se hace digamos, en todos los lugares donde aparece un caso positivo. Completamente. No es que cuando hay un positivo en un sanatorio, el sanatorio cierra. No, claro, funciona así. No, acá porque no se tomaron los recaudos, claro, ¿no? Con el lógico. protocolo eso no debería pasar. Si no, muchos no tendrían que estar ahora funcionando porque han recibido casos de coronavirus, pero han actuado de manera responsable, que eso es lo que se pide en este momento, actuar con responsabilidad y teniendo en cuenta que estás en medio de una pandemia. Totalmente. Puedes recibir, si sos un centro de salud de cualquier lugar del país, puedes recibir a alguien con coronavirus. Bueno, fíjate de determinarlo rápidamente y activar el protocolo. Lo que pasa es que, claro, cuando llega una persona con casos sospechosos, se la aísla totalmente. Solamente 1 o 2 personas. Y se reporta. Y en 1 o 2... Y se lo reporta, ¿no? Primero se lo reporta. El caso sospechoso. Después se lo pone en una habitación. La persona está totalmente aislada y con muy poco contacto con médicos y enfermeros. De hecho, los médicos y enfermeros entran 1 o 2 veces por día a la habitación. Se tiene que tomar la temperatura en forma sola y aisladas. Se comunica vía teléfono. Bueno, evidentemente con estas personas no tomaron todos esos recaudos. Ninguno de esos recaudos. Entonces después, cuando el test da positivo, ya es tarde. Es tarde. Bueno, le agradecemos a Julián Bacanini, que está trabajando ahí en Bransen. Bueno, muy conmovidos todos ahí en Bransen. ¿Y qué te parece, ¿no? Cerquita Dani? de la ciudad de La Plata. Tremendo. Y antes de pasar a Alexis, mira, me estaba pensando una cosa. Viste que siempre hablamos, uno tiende a las estadísticas en el tema del coronavirus, ¿no? Sí. Y decís, bueno, bajó España, 300 muertos, qué sé yo, estamos bien, tenemos 5 muertos por día. Y fíjate que detrás de esos números hay familias y hay historias como la de Montillo. Uno es una tragedia, por más que en la estadística sea bueno, o por más que España diga que bueno, tenemos 300, sí, pero ahora tenés 500 muertos, antes tenías 1000, y esos 500 son 500 historias como la de Montillo, ¿no? Totalmente. Y tremendas. Nosotros todavía por el número 95, 90 y pico, podemos todavía individualizar cada historia. Claro. Porque si vos te pones a buscar... Sí, las encontrás. Las encontrás a todas, hoy aquí. Pero en otras partes del mundo son verdaderamente números. Son números, Son claro, verdaderamente números. Historias desconocidas. Absolutamente. Y familias que quedaron quebradas y que por ahí ni siquiera tuvieron la oportunidad de ir a despedir a su ser querido. Es dramático.